Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y, por supuesto, mucho drama del mundo de las series turcas. Hoy vamos a desentrañar un tema candente, uno que ha estado en boca de todos y que involucra a tres grandes nombres, Demet Özdemir, Can Yaman y Birant Tunca. El título lo dice todo, Demet Özdemir explota. Crítica furiosa a Can Yaman, y la verdad es que la situación está que arde. Así que si quieres saber todos los detalles, no te muevas de aquí porque este vídeo te va a dejar con la boca abierta. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Ya sabes, aquí hablamos de todo lo que necesitas saber sobre tus actores y actrices turcos favoritos. ¿Listos? Empecemos. Para entender bien la situación, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Tenemos que recordar el furor que causó la serie Erkencikus o Pájaro Soñador, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Esta serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. La química entre Demet y Can era innegable, y muchos fans soñaban con que esa chispa traspasara la pantalla. Incluso se llegó a especular sobre un romance en la vida real, alimentando aún más la pasión de los seguidores y generando portadas en revistas y titulares en sitios web dedicados al mundo del espectáculo. La serie Erkencikus se convirtió en un fenómeno cultural. La historia de Sanem, una joven aspirante a escritora que se ve involucrada en un complicado juego de identidades y amores con el guapo Can Divit, cautivó a audiencias de todas las edades. La trama, llena de humor, romance y drama, combinada con las espectaculares locaciones y la innegable química entre los protagonistas, la convirtió en un éxito sin precedentes. Los fanáticos se obsesionaron con cada episodio, comentando cada detalle en redes sociales, creando fanarts y escribiendo fanfiction. La popularidad de la serie catapultó a Demet Özdemir y Can Yaman a la fama internacional. Su rostro era conocido en todos los rincones del mundo, y sus nombres se convirtieron en sinónimo de éxito. Las marcas se peleaban por tenerlos como imagen, y las entrevistas y apariciones públicas se multiplicaban. Pero como suele suceder, la fama tiene un precio, y en el caso de Can Yaman, ese precio pareció ser la soberbia. Conforme su popularidad crecía, su comportamiento empezó a cambiar. Los rumores comenzaron a circular, y pronto se convirtieron en titulares. Se decía que Can Yaman se había vuelto más distante con sus compañeros de trabajo, menos accesible con los fans, y en general, que su ego había crecido de manera desmesurada. Se le acusaba de llegar tarde a los sets de grabación, de exigir tratos preferenciales, y de mostrarse altanero y despectivo con algunos miembros del equipo técnico. La percepción pública de Can Yaman comenzó a cambiar. Si bien su atractivo físico y su talento actoral seguían siendo innegables, su actitud comenzó a generar controversia. Los fans que antes lo adoraban, comenzaron a cuestionar su comportamiento, y las críticas en redes sociales se multiplicaron. La imagen del príncipe azul comenzó a resquebrajarse, y su reputación se vio afectada. Es aquí donde entra en juego Birant Tunca, otro actor que participó en Erkencikus. Birant interpretó el papel de Emre Divit, el hermano mayor de Can Divit, el personaje interpretado por Can Yaman. Birant siempre ha sido conocido por su profesionalismo, su amabilidad y su buen talante. Era y sigue siendo muy querido por el equipo de la serie y por los fans. Birant Tunca, con su sólida trayectoria en la actuación, aportó experiencia y profesionalismo al set de Erkencikus. Su personaje Emre Divit era una figura clave en la trama, y su interpretación fue muy bien recibida por el público y la crítica. Birant se convirtió en un referente para los jóvenes actores, demostrando que el éxito no está peleado con la humildad y el respeto por el trabajo en equipo. La relación entre Can Yaman y Birant Tunca al principio parecía buena. Trabajaban juntos, compartían escenas y se llevaban bien en el set. Los primeros meses de rodaje transcurrieron sin problemas, y se podía ver una buena sintonía entre ambos actores. Incluso en algunas entrevistas, se elogiaban mutuamente mostrando una imagen de compañerismo y respeto. Pero con el tiempo la situación se fue deteriorando. Los rumores apuntan a que Can Yaman, con su nueva actitud, empezó a mostrar una falta de respeto hacia Birant y hacia otros miembros del equipo. Se dice que Can, influenciado por la fama y la atención mediática, comenzó a creerse superior, y que su comportamiento cambió drásticamente.
Esta actitud, según las fuentes, se manifestó en pequeños detalles que, sumados, crearon un ambiente tenso y desagradable en el set. Se dice que Can Yaman interrumpía constantemente las grabaciones. Que se quejaba del vestuario, del maquillaje y de las condiciones de trabajo, y que se mostraba impaciente y arrogante con el equipo técnico. Y aquí es donde entramos en la explosión de Demet Özdemir. Demet, como protagonista de la serie, fue testigo directo de todo lo que sucedía. Ella, que siempre ha sido conocida por su profesionalismo, su humildad y su compromiso con el trabajo en equipo, no podía quedarse callada ante lo que consideraba una falta de respeto. Demet Özdemir, desde sus inicios en el mundo de la actuación, siempre ha destacado por su sencillez y su buen carácter. Es una persona que valora el trabajo en equipo, que respeta a sus compañeros y que se preocupa por crear un ambiente de trabajo armonioso y productivo. Su profesionalismo y su dedicación a su trabajo la han convertido en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes actores y actrices. Aunque no hay pruebas concretas de una explosión pública, las fuentes y los rumores dentro de la industria apuntan a que Demet tuvo una conversación muy seria con Can Yaman, donde le expresó su descontento con su comportamiento. Se dice que le hizo saber de manera contundente que su actitud estaba afectando el ambiente laboral, que no era justo para los demás actores y el equipo de producción, y que estaba dañando la imagen de la serie. La información sobre esta conversación proviene de fuentes cercanas al rodaje, quienes aseguran que Demet, harta de la actitud de Can, decidió confrontarlo directamente. Aunque no se filtró ninguna grabación ni documento oficial, la versión que circuló en el mundo del espectáculo fue clara: Demet no toleraba la falta de respeto y decidió ponerle un alto a la situación. Estas críticas de Demet, según las fuentes, fueron muy directas y dejaron a Can Yaman bastante desconcertado. Al parecer, no esperaba esta reacción de Demet, quien siempre había sido una compañera de trabajo amable y colaboradora. Can, acostumbrado a la adulación y a la permisividad, se vio sorprendido por la firmeza de Demet. La reacción de Can Yaman ante las críticas de Demet, según las fuentes, fue de sorpresa y desconcierto. Se dice que intentó justificarse argumentando que la fama y la presión mediática le habían afectado, y que no era su intención ofender a nadie. Sin embargo, Demet, firme en sus convicciones, no cedió y le hizo ver que su comportamiento era inaceptable. ¿Pero por qué Demet reaccionó de esta manera? Pues bien, hay varias razones que podrían explicarlo. En primer lugar, como ya mencioné, Demet es una persona muy profesional y comprometida con su trabajo. No toleraba un ambiente laboral tenso o irrespetuoso. Ella, consciente del esfuerzo de todo el equipo, no podía permitir que la actitud de Can arruinara el ambiente de trabajo. En segundo lugar, Demet siempre ha tenido una buena relación con Viran Tunca. Consideraba a Viran un gran profesional y una persona muy valiosa para el equipo. Ver cómo Can Yaman lo trataba mal, seguramente la molestó mucho. La amistad y el respeto que sentía por Viran la impulsaron a defenderlo y a alzar su voz en su nombre. Y por último, Demet es una persona con mucha sensibilidad. No le gustaba ver sufrir a sus compañeros de trabajo. La empatía y la solidaridad son valores fundamentales en la personalidad de Demet. Ver cómo el comportamiento de Can afectaba a los demás, la motivó a actuar y a defender los valores en los que cree. La situación entre Can Yaman y Demet Özdemir, después de estas críticas, no mejoró. Al contrario, la tensión entre ellos aumentó. A partir de ese momento, se notó una mayor distancia entre los dos actores en el set de rodaje. Ya no eran tan cercanos como antes. Las escenas que antes compartían con naturalidad, ahora parecían forzadas. El ambiente que antes era de camaradería, se había enrarecido. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, después de la confrontación, se enfrió. Se dice que la comunicación entre ellos se limitaba a lo estrictamente necesario para el trabajo. La química que antes los había unido frente a las cámaras, parecía haberse esfumado. El rodaje se convirtió en un desafío para ambos, y la atmósfera en el set se tornó tensa. ¿Pero qué pasó con Can Yaman? Después de Erkenci-Kuş, decidió dar un giro a su carrera. Se mudó a Italia, donde ha estado trabajando en diferentes proyectos. Ha protagonizado varias series y películas en italiano. Ha tenido mucho éxito en Italia, pero ha seguido arrastrando algunos problemas de actitud. La decisión de Can Yaman de emigrar a Italia fue un intento de reinventarse y de buscar nuevas oportunidades. En Italia, su carrera despegó y se convirtió en una estrella de renombre. Sin embargo, a pesar de su éxito, Can no logró cambiar su actitud.
Las críticas por su comportamiento continuaron y su imagen pública se mantuvo dividida. A pesar de su éxito, Can Yaman ha seguido siendo objeto de críticas por su comportamiento. Se le ha acusado de ser egocéntrico, distante y de tener una actitud poco profesional. Se le ha señalado por sus exigencias, por su falta de puntualidad, y por sus roces con algunos de sus compañeros de trabajo en Italia. La prensa italiana ha destacado su talento, pero también ha resaltado su carácter difícil. Incluso ha tenido roces con algunos de sus compañeros de trabajo en Italia. Las polémicas han rodeado sus proyectos y han alimentado las especulaciones sobre su comportamiento. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, donde los fans debaten sobre su actitud y sobre su valía como actor. ¿Y qué hay de Demet Özdemir? Después de Erkenzikus, Demet siguió trabajando en diferentes proyectos. Ha protagonizado varias series exitosas y se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía. A diferencia de Can Yaman, Demet ha mantenido una actitud humilde y profesional. Siempre ha sido muy respetada por sus compañeros de trabajo y por los fans. Su profesionalismo, su encanto natural y su talento han hecho que el público la quiera y la respete mucho. Demet Özdemir, después del éxito de Erkenzikus, supo manejar su carrera con inteligencia y profesionalismo. Eligió proyectos que la desafiaran como actriz y que le permitieran crecer. Mantuvo una actitud cercana con sus fans, y siempre se mostró agradecida por el apoyo del público. Su humildad y su compromiso con su trabajo la han convertido en un ejemplo a seguir para muchas mujeres. En cuanto a Biran Tunca, sigue trabajando como actor. Ha participado en varias series y películas, y sigue siendo muy querido por el público. Su trayectoria profesional, sin embargo, no ha tenido la misma proyección internacional que la de Can Yaman o Demet Özdemir. Sin embargo, su talento y su profesionalismo le han garantizado un lugar en el mundo del espectáculo turco. Biran Tunca, con su sólida trayectoria, continúa demostrando su valía como actor. Su participación en diferentes proyectos y su constante trabajo en la industria lo han mantenido vigente en el gusto del público. Su humildad y su profesionalismo le han ganado el respeto de sus compañeros y la admiración de sus fans. Ahora, ¿cómo se puede interpretar toda esta situación? En mi opinión, es un claro ejemplo de cómo la fama puede afectar a las personas. Can Yaman, con su repentina fama, no supo manejar la situación. Su ego se infló y eso le llevó a tener una actitud poco profesional. Demet Özdemir, por otro lado, supo mantener los pies en la tierra. A pesar de su éxito, siempre ha sido humilde y respetuosa con los demás. Esta historia nos enseña la importancia de la humildad y el respeto en cualquier ámbito de la vida. No importa cuán exitosos seamos, siempre debemos recordar que el trato que damos a los demás es fundamental. La actitud de Can Yaman con el tiempo le ha pasado factura. Su éxito inicial se ha visto empañado por las críticas y por los rumores sobre su comportamiento. La experiencia de Demet Özdemir, en cambio, es una lección de vida. Demuestra que el éxito y la fama no están peleados con la humildad y el respeto por los demás. Su actitud, su profesionalismo y su dedicación a su trabajo la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Es importante destacar que esta información se basa en rumores, fuentes y testimonios de la industria. No hay pruebas concretas de una explosión pública por parte de Demet Özdemir. Sin embargo, la información que ha trascendido y la actitud de los actores sugiere que la situación sí fue tensa y que Demet sí expresó su descontento con el comportamiento de Can Yaman. Los rumores, las filtraciones y las opiniones de los expertos en el mundo del espectáculo coinciden en señalar que la situación entre Demet y Can fue conflictiva. Si bien no existe una prueba fehaciente de la explosión pública, la información disponible permite inferir que Demet, cansada de la actitud de Can, decidió confrontarlo y hacerle saber su descontento. Es fascinante ver cómo la dinámica de un rodaje puede verse afectada por la actitud de sus protagonistas. Erkenzikus fue una serie que unió a millones de personas, pero detrás de las cámaras, las cosas no siempre fueron tan idílicas como parecían. La historia de Demet, Can y Biran es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, como en la vida misma, la humildad y el respeto son fundamentales. La serie, con su éxito rotundo, nos mostró la importancia de la química y de la conexión entre los actores. Pero al mismo tiempo nos reveló que incluso en el mundo de la fantasía, la realidad puede ser más compleja. Y ahora cuéntenme ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que la actitud de Can Yaman fue justificada por su éxito?
¿Creen que Demet Özdemir hizo bien en expresar su descontento? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenlos aquí abajo. La controversia que rodea a Can Yaman aún hoy divide a sus fans. Algunos lo defienden argumentando que su talento justifica su comportamiento. Otros lo critican señalando que la fama no debe ser excusa para la falta de respeto. Demet Özdemir por su parte ha recibido el apoyo del público y de la crítica. Su actitud, su profesionalismo y su compromiso con el trabajo en equipo la han convertido en un ejemplo a seguir. Su valentía al expresar su descontento con la actitud de Can Yaman la ha ganado el respeto de muchos. Espero que este vídeo les haya gustado. Si es así, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Recuerden que en este canal siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo de las series turcas. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.